Doctor Alejandro Calderón, ¿cómo está? Buenos días. El doctor es entendido y conocedor en materia política y de igual manera tiene una maestría en gobierno. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días nuevamente. Muy buenos días con todos. Un saludo a la Perla del Pacífico. Muy gentil, muchas gracias. A ver, veía que dentro de los 107 aspirantes para ocupar cargos de jueces y conjueces, entiendo que han sido seleccionados 70. Usted me corrige la cifra, por favor. Creo que es menos aún. Pero bueno, en todo caso, lo que se está buscando ahora es que haya especialización. Ya estábamos viendo en todo este tipo de hechos que se han producido. Hay justificaciones en las cuales los jueces señalan y dicen, bueno, yo soy un juez que no tengo especialización, por decirle un ejemplo, en garantías constitucionales. Y otros así en materia civil, en materia penal. No digo que no hayan visto la materia como tal, pero una cosa es, al igual que un médico, ser un conocedor en medicina general y otro tener una especialización. Y en este sentido, digo, a su criterio, ¿cómo se está desarrollando este proceso? Bueno, muy buenos días. Evidentemente, la profesión jurídica ha cambiado mucho en los últimos 30, 40 años. Es muy distinto cuando, por ejemplo, habían abogados, ¿no es cierto?, que podían tener una expertise, un conocimiento en las diferentes familias del derecho, y hoy obviamente es muy distinto. Y es muy distinto, ¿por qué? Por la complejidad de las dinámicas, primero de las normas, y nace también desde ahí, ¿no? No sé por qué en el Ecuador tenemos una cultura de hacer normas incomprensibles, que nace también de una asamblea que no tiene la preparación para hacer calidad normativa. De ahí se deriva, y hay estudios incluso económicos que dicen que nuestras normas son contradictorias, que son complejas, que recién cuando un juez le llega a su despacho tiene que ir identificando, y evidentemente esto implica o ha llevado a que necesitemos una especialización en las diferentes ramas del derecho, que eso es importante, es necesario, evidentemente. No obstante, el problema de raíz de la elección de los jueces, que como usted bien ha indicado, ya llevamos 70 que siguen en el proceso en la siguiente fase, no deriva tanto de la expertise de la técnica, sino de cómo la política ingiere o se mete por casi que por la ventana en estos procesos de elección de jueces, y tiene que ver justamente con los nombramientos de las altas autoridades, de cómo se administran los concursos. Entonces no es un tema en realidad tanto técnico de la profesión, sino de que no existe una independencia judicial efectiva y que las instituciones no pueden trabajar como deberían hacerlo. Y de ahí, por ejemplo, que hayan muchos expertos juristas con despachos privados reconocidos, que estos concursos ni les interesa, y no porque no quieran servir al país, sino evidentemente porque tienen dinámicas políticas a las cuales hay muchos expertos juristas que no quieren entrar en esa dinámica. Claro, esta parte es interesante porque siempre hablamos de independizar la función judicial, pero tal parece que, la verdad, yo no sé en qué punto de la historia hubo este nexo entre la justicia y la política. Y a ver, yo no digo que en otras partes del mundo no funcione como tal. Pongamos un ejemplo en Estados Unidos, por ejemplo. Claro que hay jueces que han sido en algún momento promovidos por senadores, a veces por partidos, pero también ya depende de la parte ética del profesional, es decir, ajustarse a la ley. Y algo que reiteradamente señala en Estados Unidos es que nadie puede estar encima de la ley. La ley son ellos, la ley son los jueces. ¿Y eso por qué no asimilamos aquí en el Ecuador o es un mal endémico de América Latina? Completamente de acuerdo, eso tiene que ver también con una llamado de atención de cómo las universidades están trabajando en el desarrollo justamente de los profesionales en derecho. ¿Y por qué me refiero a las universidades? Porque evidentemente hay unos códigos deontológicos que se tienen que poner mayor atención para que los profesionales salgan sabiendo de la gran misión que tienen con el país en los temas jurídicos. Dicho esto, evidentemente tenemos también de que, creo yo, que en el Ecuador jugamos de una forma a engañarnos. ¿Y por qué jugamos a engañarnos? Porque nos creamos la ficción de que vamos a tener un consejo de participación ciudadana y control social
que va a responder únicamente a los intereses de las organizaciones sociales y cívicas y que no va a tener una injerencia directa por parte de los partidos políticos o de intereses del poder. Y esta ficción nos ha llevado a pensar justamente y a no prestarle atención de las dinámicas que se llevan al seno de este Consejo de Participación Ciudadana. Vemos el extremo, por ejemplo, de cómo justamente se le llevó al presidente del Consejo de Participación Ciudadana a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para exigirle que reconsidere la votación cuando el presidente se mantenía de que no había un motivo legal o jurídico para una reconsideración de la sesión, en la cual incluso un vocal que no había participado en la primera sesión, sí participó en la segunda, que era común, que tenía el nombre de reconsideración. Entonces, esto nos invita a pensar también, como usted comentaba, y yo comparto completamente, que en el país jugamos a engañarnos. En otros sistemas institucionales, ellos identifican, ¿no es cierto?, que los altos jueces de las cortes evidentemente van a tener un componente más político, en el sentido de que pueden tener una apreciación distinta en cuanto a temas, por ejemplo, como el aborto, en cuanto a temas más progresistas o menos progresistas, por ejemplo, y son los partidos políticos los que les nominan para que la gente sepa, es decir, yo propongo a este juez porque tiene esta orientación o tiene estos valores, estos principios éticos y morales que va a defender después en la corte. Lamentablemente en el Ecuador, como digo, jugamos a engañarnos, queremos dar una sensación de que el Consejo de Participación Ciudadana es apolítico, que es imparcial. De hecho, tenemos en este momento 4 procesos al menos en el Tribunal Contencioso Electoral por algunas determinadas afiliaciones partidistas de estos consejeros. Entonces, seguimos justamente, primero, que los profesionales y las autoridades no están respetando su principio. Correcto. Estamos dialogando con Alejandro Calderón. A propósito, esta entrevista está siendo retransmitida por todas nuestras plataformas digitales a través de las señales de... ético, de que... Sí. A través de las señales de Twitter, la cuenta X, de igual manera en YouTube, en Instagram, en Facebook, a través de la página de CNT, también para quienes nos van sintonizando por radio, a través del dial 98.9 FM y 99, ¡qué buena radio! Continúa la entrevista, Ramiro Cepeda, Alejandro. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días, Ramiro Cepeda te saluda. Hola, querido Ramiro, buenos días. Tenemos algún problema con la señal, pero vamos a tratar de superar esto de aquí. Couture decía, honra tu profesión de tal manera que cuando tu hijo te pregunte qué profesión podría abrigar, no dudes en recomendarle ser un abogado. Con esto que está en el maestro uruguayo Couture, gran procesalista, quiero hacerte la siguiente reflexión. Yo vengo sosteniendo casi de toda la vida y por mi formación de abogado, de que el meollo del arreglo de este país tiene que arrancar por la justicia. Porque en la justicia está todo. Está el derecho de alimentos para un menor, el justo divorcio en una pareja, la necesidad del empleador con su trabajador, del trabajador con su empleador, de tener una relación fluida y de dirimir alguna controversia que se genere en su trabajo, entre pares, entre ciudadanos, entre empresas. Por irles citando pocas, todo aterriza en la justicia. En nuestro país, la gente cree también que todo debe de ser dirimido por un juez, lo cual tampoco es verdad porque el espíritu conflictivo es el que prima. La justicia hiede de todos sus campos y en todas sus formas. Entonces, yo no creo en la forma actual de elegir al juez. No creo, no porque la forma sea la inadecuada, sino porque los actores que la manejan son tan perversos que quieren para sí el control de ella. Entonces, ¿por dónde empezar a ordenar esto? Que el camino que está tomado no es el adecuado. ¿Qué podríamos ensayar para poder ordenar esto que usted sabe termina siendo la columna vertebral que gobierna una sociedad, Alejandro? Sí, dicen también que los jueces es lo más cercano a Dios en la tierra porque justamente tienen la misión
de impartir justicia en base a unos principios de aplicación de derechos, ¿no? La solución para esto evidentemente es bien complejo. Creemos que, y vuelvo y repito, las escuelas de donde nacen los profesionales del derecho tienen mucha función y mucha misión en cómo preparamos justamente a los nuevos profesionales. En mi calidad, por ejemplo, de coordinador de la Escuela de Derecho, siempre hacíamos énfasis en cómo podemos transmitir estos principios ontológicos, y tiene que ver también con un cambio generacional muy importante. Yo siempre mencionaba, por ejemplo, los valores de las generaciones de mi abuelo, por ejemplo. Ellos nunca renunciaban a algo, nunca se quedaban en un puesto simplemente por su beneficio personal, si es que ellos consideraban que algo era injusto o que podía invadir la esfera personal o privada de otra persona. Y el hecho de que no tengamos una independencia judicial nos puede recaer en cualquier persona. Por ejemplo, vemos el caso de Wilman Terán, que es bastante llamativo y tiene que ser justamente un foco de atención para no solo para los profesionales del derecho, sino para la sociedad en general, en la mayor alta autoridad del sistema judicial, porque así es como funciona el Consejo de la Judicatura como órgano de gobierno y administrativo de la función judicial. Supuestamente, y en las investigaciones influía para la resolución de determinados casos, y ahora justamente esta misma ciudadano depende de que el sistema judicial sea independiente para que tenga un proceso y un juicio justo. Entonces, todo lo que pasa en el país al final nos arriesgamos, y las personas que no respetan esta independencia, a que con la misma vara después vayan a ser medidos, porque no tenemos una independencia. Desde 1215, cuando se aprobó la Carta Magna, las primeras luchas eran justamente por cómo podemos ser tratados por iguales ante la ley. En el Ecuador esto no funciona de esta forma. Es muy diferente si el juicio lo tiene la persona X o la persona Y, y eso lamentablemente nos lleva a que tengamos un país netamente injusto. ¿Cómo corregir eso? Yo creo que evidentemente necesitamos un cambio netamente institucional. Lo que está pasando entre el Consejo de Participación Ciudadana, la Asamblea Nacional, la Corte Nacional y el Consejo de la Judicatura no tiene un sentido de ninguna de las formas. Los partidos políticos y los intereses de poder se han metido de una forma increíble, que prácticamente hasta deciden quiénes son los presidentes, quiénes van a ser los vocales. Vamos a tener que estar muy atentos cómo se van a nombrar finalmente a estos jueces de la Corte Nacional, estos jueces y conjueces, porque evidentemente la injerencia que tiene la política, y no solo la política, y hay que llamar la atención también que a quien más le interesa tener a jueces a su favor son a las personas que cometen ilícitos, en este caso evidentemente el narcotráfico, con todo el poder que ya ha demostrado que tiene, no solo en la justicia sino también en los partidos políticos, en las campañas políticas. Va a tener algo que decir, y de esto va a depender el futuro del país, porque evidentemente que tengamos una independencia judicial, y no solo eso, sino que una justicia que llegue a tiempo. ¿Por qué no tenemos a día de hoy, por ejemplo, vocales del Consejo Nacional Electoral que ya tendrían que haber sido renovados? ¿Por qué estamos justamente ahora discutiendo de cómo va a ser el reglamento de la elección de la nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado? Y tiene que ver porque los procesos se demoran por intereses políticos, porque cambian de presidentes, porque existe una acción de protección, porque todas las trincheras, todos los cargos se han convertido en luchas de poder y no dejan que las funciones caminen como tienen que ser. Yo vuelvo e insisto, creo yo que el Ecuador no ha podido ni siquiera funcionar con 3 funciones independientes, es decir, legislativa, judicial y la ejecutiva, y aún así nos hemos puesto 5 funciones que lo único que ha hecho es llevarnos a una mayor confusión, y necesitamos justamente tener una mayor separación de las funciones, con más claridad, con más comprensión para el ciudadano, empezando desde un rediseño institucional y, como no, con los códigos deontológicos tienen que ser trabajados de una forma más sucinta. Vea, Alejandro, no sé si me escuchas, que hay problemas con la señal. Yo tengo una salida poco ortodoxa, pero muy rápida. Yo haría un banco de elegibles. Sí hay 100 abogados probos en el país que quieren ser jueces, sí hay. Y haría un banco de datos, y sometería esos 100 nombres, claro, con la debida autorización de ellos, al escarnio público, ya, a que les escarben todo lo que sea. Y de esos 100, que sea responsabilidad autónoma de un presidente de la República, que escoja los nombres y que los someta a una decisión
de la Asamblea Nacional Corporativa. Quiero verlos. ¿A cuál se les ocurre corromperlo? Porque estamos hablando de gente que no se va a dejar manosear. De los 100 es la alineación perfecta, digamos, que escojan los 31, que tienen opción, que escojan al que le dé la gana, pero de esos, no al que le venga de los cojones porque están a golpe de telefonazo o a golpe de un maletín o a golpe del miedo también, porque hay que poner esta variable en los actuales momentos. Y que sean ellos, con un proceso de cooptación, de vigencia vitalicia, que no pueda ser modificado exactamente con la misma rigidez que la Constitución no puede ser modificada, y que sean ellos los encargados de escoger a los inferiores. Sería un proceso un poco más rápido de lo que hay, pero sabe que no podemos estar de el golpe de plomacio de un Terán cualquiera, pues, ¿no? Sí, correcto. Lamentablemente, quienes hacen los reglamentos, ahí están en los juegos de poder. Por ejemplo, se decía que para la elección de la nueva fiscal iban a buscar que la público, faltando a la transparencia. Entonces, en esto determinamos justamente y ponen, ¿no?, que van a ser una mesa de expertos juristas que van a estar en la toma de la rendición de las pruebas, tanto escritas como orales, pero esto se trata justamente de que las personas dejen y no ocupen los espacios de poder que no les corresponden, y este escrutinio público me parece que sería muy importante. Lamentablemente también los ciudadanos estamos con la falta de concientización de que la seguridad depende de que el sistema de justicia funcione de una forma objetiva e independiente, y cuando tengamos la dimensión social de la importancia de los jueces para que tengamos mayor seguridad, es cuando la ciudadanía va a poderle prestar más atención a este tipo de procesos, y para ello dependemos justamente de este tipo de espacios, ¿no?, de las radios, de los medios, de que podamos justamente llamar la atención sobre la incidencia de estos procesos para la seguridad del... Y voy a decir algo, Alejandro, que va a sonar como una herejía. Yo creo que usted es más joven que yo, no se va a acordar, pero hasta la dictadura tuvo decencia de poner jueces probos. Me acuerdo, presidente de la Suprema, Gonzalo Zambrano Palacios, un señor del derecho, presidente de la Suprema de la dictadura, y le ordenó la prisión a Antonio Ojana por el tema de la procesadora de basura. Dejémonos de cosas, sí hay gente decente que quiera asumir estas instancias. Estuvo el doctor Miguel Macías Hurtado, el doctor Héctor Ramón Parducci, el doctor Ramiro Larrea Santos. O sea, le estoy nombrando a 3 al andar. Sí hay gente que pueda acceder. Por eso a mí me da desobligo cuando desalmados traficantes de justicia quieren meter sus manos a controlar lo más sagrado que tiene una sociedad, dar a cada cual lo que en derecho le corresponde. Alejandro, gracias por estas reflexiones que hemos tenido el día de hoy. Lo combinamos para algún momento que venga por la Pela del Pacífico, venga a conocer nuestras nuevas instalaciones. ¿Le parece? Se congeló. Sí, ahí está. Será un placer, tiene una gente muy linda, y estos espacios de reflexión pues siempre son muy interesantes. Para mí será un gusto visitarles, y muchísimas gracias por el espacio, y que podamos construir un país mejor desde cada trinchera en la que podamos poner cada uno. Amén, así sea. Abrimos el espacio de las menciones publicitarias, mi querido Bolo, para